Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de desarrollo espiritual y autoconocimiento. En esta clase vamos a hablar acerca de los 4 planos de existencia. Sí, solamente 4 y no hay más. Aunque esto parezca un poco raro, extraño, porque a veces la gente habla de muchos planos, incluidas las dimensiones y todo eso. En realidad no, solo son 4 planos. Y los planos de existencia no son lo mismo que las dimensiones. ¿Ok? Bueno, quiero recapitular un poco algunas cosas que dije en la clase anterior, en la clase número 3. En la clase número 3 hablamos un poco acerca del cuerpo, la mente, el alma, el espíritu y Dios, ¿no es cierto? Ok, pero hay algo que no dije esa vez y hay algo que me gustaría hablar en esta oportunidad y profundizar mucho más, porque a mí me gusta profundizar en las cosas. Y es que cada una de estas cosas que acabo de mencionar, las repito, cuerpo, mente, alma, espíritu y Dios, existen en diferentes planos de existencia. Y entonces esa es la importancia de entender lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Para ubicarnos dónde estamos, qué cosas deberíamos hacer en el plano en el que estamos, dónde existimos o existimos simultáneamente en los 4 planos. Y sí, existimos en los 4 planos simultáneamente. Eh, Hay algunas tradiciones espirituales que dicen que nosotros tenemos varios cuerpos. Hay algunos que hablan de 7 cuerpos y hay otros que hablan de más cuerpos, etcétera. Pero cada cuerpo, como le llaman ellos, son otras partes inmateriales de nuestro propio ser. Así es como yo le llamo en mi libro, en el que dice las partes inmateriales del ser. Porque de todas estas partes, de todas las partes que nos componen, solo hay una que es material y el resto son simplemente partes energéticas que están y que existen en diferentes planos de existencia. ¿Ok? Entonces, partamos por la más básica, obvia, evidente, visible y que todos conocen, ¿no es cierto? Que es el cuerpo. ¿Ya? Ahora, el cuerpo está en un plano de existencia que se llama el plano material. El plano material, tú también lo conoces, sabes lo que hay ahí, no hay mucho más que decir, pero el cuerpo físico es en realidad la parte más superficial, la parte más burda de lo que nosotros somos y es una pequeñísima parte, porque lo que realmente somos en el plano de existencia más elevado y profundo es algo que ni siquiera se puede describir, porque aunque yo quizás lo voy a intentar describir, eso es simplemente limitar, eso es limitar a lo que es ilimitado. Bueno, entonces tú ya conoces el plano material y sabes que tu cuerpo físico está en el plano material junto con todas las cosas que ya conoces, ves, sientes, oyes, tocas, etcétera, ¿ya? Y nuestro cuerpo interactúa con las cosas del plano material con sus sentidos físicos, ¿no es cierto? Ya, ok, todo eso está ok, pero hay algo, el cuerpo depende de algo que es más sutil que el cuerpo y que está en otro plano de existencia que es superior al plano material. Y este otro plano es el plano mental, ¿ok? Y ahí en el plano mental solamente hay energía, porque desde este plano hasta todos los que siguen son simplemente campos de energía, campos gigantes y a veces infinitos de energía, como un océano de energía. ¿Ok? Entonces, el plano mental tiene y contiene nuestra mente, pero no solo nuestra mente, sino que contiene todas las mentes. Y el plano mental es lo que en alguna medida Carl Jung le llamó el inconsciente colectivo. Y si te acuerdas bien de lo que dije en la clase anterior, hablaba de que mis ideas, todas las ideas que yo tengo, que se me ocurren, etcétera, son parte de ese plano mental. Porque mi mente está dentro del plano mental y mi mente es parte de ese plano y de alguna manera la alimenta el plano mental. ¿Ok?
y así lo hace la tuya y la de toda la gente, y no solo la de la gente, sino la de todos los seres vivos, ¿ya? De todas las cosas. A ver, por ejemplo, hay, hay un computador, ¿no es cierto?, con el que estoy haciendo esta grabación, una cámara web, hay una casa, hay edificios, y hay un montón de cosas en el plano material, pero esas cosas también existen en el plano mental, pero en el plano mental solo hay ideas. Entonces cuando alguien pensó o se imaginó o tuvo la primera idea de lo que podría ser un smartphone, eso surgió en el plano mental, pero en el plano material aún no existía. Y son las acciones de ciertas personas que llevan a que esa idea se materialice y se genere una materialización de esa idea mental. Así que literalmente todo lo que tú ves con tus ojos en el plano material también existe en el plano mental, pero son simplemente ideas. Pero sin esas ideas, nada del plano material existiría. Así que el cuerpo que tú tienes también existe como idea en tu mente. Y también existe como idea en otras mentes de otras personas que conocen tu cuerpo, lo han visto y entonces tienen una idea de tu cuerpo. ¿Ok? Pero si esa idea de tu cuerpo, que principalmente es alimentada por tu propia mente y por ti mismo, si esa idea no existiera, entonces tu cuerpo no existiría. Así de simple. Así que, en alguna medida, tú has creado tu propio cuerpo. ¿Ok? Pero ese es otro tema para otra clase. Ahora, tienes que pensar todo esto, me gusta siempre explicarlo de la siguiente manera. Me gusta explicarlo como si todo esto son burbujas. Porque como he dicho, todo esto son campos de energía súper gigantes, inmensos, grandes, y al final es como un océano, pero para entenderlo más fácil, hablemos de que son burbujas gigantes, ¿ya? Entonces todo lo que los científicos llaman como el universo físico es una estructura material gigante, enorme y que se va expandiendo, que es lo que se sabe científicamente, que se va expandiendo, pero es una estructura material. Y el universo físico es eso, una estructura de cosas que existen en el plano material. Y todo eso que existe, hay un plano superior, que es otra burbuja que contiene al plano material, y esa burbuja del plano mental contiene todas las cosas que existen en el plano material. Pero son ideas, ¿ok? Solo son ideas. Son estructuras energéticas o estructuras de información, de energía, que forman ideas. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, existe este planeta en el que vivimos, que le llamamos planeta Tierra, ¿no es cierto? Pero también hay otros planetas en otros lugares del universo y con otros seres vivos e inteligentes que están ahí haciendo cosas y ellos tienen otras ideas. Hay ideas que están en esos planetas y que también están acá, pero hay otras ideas de allá que hay, aquí todavía no están. Aquí todavía nos falta cierto conocimiento, descubrir cosas, etcétera. Y hay ciertas ideas que aquí no están. ¿Ya? Por eso es que a veces se habla de que hay ciertos inventores como Nikola Tesla, por ejemplo, que han sido bastante visionarios y o adelantados a su tiempo porque se dice que ellos pudieron captar, captar ideas de cosas que no existían en este planeta, pero que sí existían en otro planeta más avanzado espiritualmente y materialmente. ¿Ok? Entonces, ¿y eso es por qué? ¿Por qué sucede eso y cómo sucede? Es porque las ideas que están en otros planetas más avanzados también están en el plano mental, en ese océano de ideas, pero eventualmente alguien podría llegar a captarlas y leerlas. Por eso es que esto de que las ideas se me ocurren a mí, entre comillas, y que son mis ideas, tan así no es, porque en realidad lo que hace nuestra mente y también nuestro cerebro en un nivel más físico es simplemente captar ideas. Nuestro cerebro es una antena receptora, una antena fractal receptora de ideas, ¿ok?
Sí, esto me costó descubrirlo, hace tiempo lo descubrí, hace años lo descubrí y el propio Nikola Tesla también decía de que no me acuerdo cómo era la frase, si su mente o su cerebro es una receptora de ideas, de un núcleo, algo así lo decía. Hay una frase que la voy a poner aquí para que la puedan leer, pero eso, ¿ok? Entonces hay un océano de ideas gigante que francamente me atrevo a decir que es infinito en realidad, y todas nuestras mentes captan ideas de ahí. Y hay ciertas ideas que de alguna manera nuestra mente las capta y realmente no hay ninguna otra mente que las haya captado. Y ahí es donde uno dice, esta es mi idea. Podríamos decir que hasta cierto punto sí, sí, porque solo a ti se te ocurrió o tu mente la logró captar. Pero así como que en lo más profundo sea tuya realmente, no. Por eso es que alguien puede tener una idea de, por ejemplo, lo que siempre sucede, una idea de un negocio y decir, ah, no le voy a contar a nadie mi idea de negocio para que nadie la pueda hacer. Y resulta que, aunque no se la cuente a nadie, da lo mismo, porque la idea sigue dando vuelta ahí, en el campo mental, en el océano de ideas. Y en el futuro, sí o sí, otra persona va a captar esa idea. Por eso es que también hay otros eventos históricos que se pueden documentar donde hay un inventor, hay un problema concreto y hay más de un inventor que en el mundo que está intentando resolver ese problema y realmente no se conocen entre ellos y eventualmente parece que a veces los dos o los tres o los cuatro, más de una persona, capta o resuelve al mismo momento ese problema con la misma idea. Y luego a veces hay ciertas discusiones de quién fue el inventor, de quién a quién le corresponde la patente o algo así, pero todo eso es irrelevante porque eso de quién es el inventor, de quién son las ideas o algo así, es un tema que podríamos decir que nos ayuda a organizarnos dentro del plano material, pero más allá del plano material, las ideas en realidad no son de nadie. ¿Ya? Las ideas son captadas por diferentes mentes y listo. ¿Ya? Entonces, ya que entendiste con mayor profundidad todo esto, también te recuerdo que en la clase anterior dije que en este plano mental están, pero están todas las ideas de todas las mentes, pero por ahora, solo por ahora, centrémonos que incluyamos en el plano mental solo las ideas de los humanos. ¿Ya? Dejémoslo, centrémonos en eso, en ese pequeño contexto, nada más. ¿Ya? Entonces, en el plano mental están todas las ideas más hermosas, bellas, sublimes que los humanos pudieron pensar. Y también están todas las ideas más horrendas y asquerosas y terribles que los humanos puedan pensar. Así que todo esto genera que hay zonas, regiones del campo mental que están luminosas y hay otras que están completamente oscurecidas. ¿Ok? Y cuando nosotros pensamos un pensamiento negativo, oscuro, es porque de alguna manera nosotros aún estamos vinculados a esa oscuridad del campo mental, que al final es la oscuridad planetaria de nuestro planeta. ¿Ya? Pero recuerden que esto es mucho más grande que simplemente hablar de los humanos, porque el campo mental tiene todas las mentes de todos los seres vivos, así que en realidad los perros también tienen su propio campo mental. De hecho, no sé si todos saben, pero hay ciertos animales que en una determinada época de su vida tienen que viajar a un lugar que jamás en su vida han ido, pero que de alguna manera saben cuándo ir y saben cómo ir. Ya. Y van y bueno, se reproducen o hacen algo ahí y después saca su vida. Tienes ejemplos de estos como los salmones, ¿no es cierto? Que van a un lugar río arriba donde nunca han ido y se reproducen y adiós, y mueren. Creo que hay una especie de mariposa que también hace eso, que vuela un montón de kilómetros a reproducirse a un lugar que jamás ha ido. Bueno, sí, si tú eres uno de esos animales, supongamos, y de pronto
de alguna manera inexplicable para la mayoría de los humanos. Sabes que tienes que ir a un lugar. ¿Cómo se supone que saben? ¿Cómo saben cuándo tienen que ir? Bueno, porque todo eso ya está escrito informáticamente en información. ¿Dónde? En el campo mental de esos animales, en el campo mental de esa especie, ¿ya? Hay un experimento también llamado el centésimo mono, donde creo que habían 4 islas, a ver si recuerdo bien todo esto, eran como 4 islas y en las 4 islas existía el mismo tipo de mono y de pronto hay unos científicos creo que ponen una fruta y la fruta se llena de arena y los monos no se la pueden comer porque está llena de arena y ningún mono de las 4 islas se come la manzana porque siempre está llena de arena hasta que eventualmente uno de los monos se le ocurre que si yo lavo la manzana con, no sé, el mar, entonces me la puedo comer y empieza a hacer eso y después hay otros monos que lo ven y aprenden el comportamiento y todos los monos de esa isla lavan la manzana, pero después van a otra isla, ponen la manzana, le echan arena y lo que sucede es que ningún mono se queda sin comérsela, sino que los monos van, toman la manzana, la lavan y se la comen inmediatamente. ¿Y por qué? Porque hay una información en el campo mental de esa especie donde ese problema ya fue resuelto. Y cuando los monos de otra isla se encuentran con ese problema, ya saben cómo resolverlo y de alguna manera descargan esa información. Ya se la captan. Todo esto también ha sido estudiado por otro científico que se llama Rupert Sheldrake, y él habla de los campos morfogenéticos porque hay diferentes autores que hablamos de este asunto bajo diferentes nombres. Tienes Erwin Laszlo, que le llama el campo acásico, David Hawkins, que le llama el mapa de la conciencia, a Rupert Sheldrake, a Carl Jung y a quien habla, que yo le llamo la nube de información. ¿Ok? Y todo esto son diferentes conceptos para lo mismo o para distintos aspectos de lo mismo, para hablar de este plano mental en el que están todas las mentes de todos los seres vivos, ¿ya? Por eso es que si los seres humanos tienen un problema concreto que no logran resolver y de pronto hay alguien que lo resuelve y empiezan a ver personas que lo resuelven, cada una de esas mentes va escribiendo la solución en términos de información, va escribiendo la información en ese campo mental colectivo de la humanidad. Y cuando en el futuro hay otro ser humano que se encuentra con ese mismo problema, a ese otro ser humano le cuesta menos resolver el problema o simplemente ya saber cómo resolverlo inmediatamente. Y es porque ya hay esa información y es más fácil recibirla y captarla. Y a este punto concreto que estoy hablando, Rupert Sheldrake le llama generar un campo M. Cada vez que hay más personas que están haciendo algo, cada una de esas personas genera una escritura y refuerza un campo M, como le llama él, un campo morfogenético. Y eso genera que esa solución, que esa implementación, que esa idea en el futuro se pueda lograr con mayor facilidad. Por eso es que la iluminación completa que logró Buda era algo extremadamente complejo, difícil, muy difícil. Es que yo no sé qué más decir, pero es muy difícil, era muy difícil en el tiempo que él lo logró. Pero, en fin, él lo logró. Pero cuando lo logra, él escribe algo en el campo mental de la humanidad. Y eso hace que la iluminación completa sea un poquitito más fácil para las siguientes personas en el futuro. Y así, cada persona después del Buda que logra una iluminación completa hace exactamente lo mismo. Hace que para el resto
de personas en el futuro sea un poquito más fácil, un poquito más fácil. Por eso es que, según David Hawkins, esto de lograr la iluminación completa hoy es 1000 veces más probable que en el tiempo del Buda. Y es que es cierto. Y solo por lógica incluso uno deduce que esto es más fácil. Porque en el tiempo del Buda no habían tantos libros, no existía internet, no existía nada de esto. Entonces, al que quisiera iluminarse, ¿cómo encontraba eso? ¿Cómo se daba cuenta de lo que tenía que hacer? Es que era una cosa extremadamente difícil, muy difícil. Entonces, imagínate, ahora me tienes a mí en un computador hablando de cosas que hace 1000, 2000 años atrás eran extremadamente difíciles de entender o de llegar a obtener la información precisa que se necesitaba. Pero mira, ahora tienes internet, ahora tienes libros. Ya eso facilita muchísimo las cosas. Demasiado. Así que siempre, mientras más pasa el tiempo, más fácil es iluminarte, pero eso no significa que no deje de ser difícil o que no debas dedicar algún esfuerzo al asunto, porque sí, tienes que dedicarte, ¿ok? Bueno, pasemos al siguiente punto. Tenemos esta burbuja del plano material, ¿no es cierto? Y luego a esta lo contiene otra burbuja que es la del plano mental. Y allí están todas las mentes, ya lo sabes. Pero hay otra burbuja que contiene el plano mental y esa es el plano espiritual. Y ahí el plano espiritual tiene dos partes, una parte inferior y una parte superior. En la parte inferior está el alma, ¿ok? Y el alma es otro campo de energía, como hablamos en la clase anterior. La mente es un campo de energía, el alma es un campo de energía, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que el alma todavía es algo individual. Mi alma no es igual que la tuya, y la tuya no es igual que la mía ni la de nadie, ¿ya? Por eso es que todos somos diferentes dentro del tiempo y no hay nadie igual ni siquiera en nada. Todos somos completamente diferentes. Podemos ser parecidos, pero no nunca exactamente iguales, ¿ya? El alma entonces tiene dentro a una mente y la mente engloba al cuerpo y lo controla. Por eso es que el cuerpo depende de la mente y la mente depende del alma, ¿ya? Y todos los seres vivos que tú te atrevas y creas que tienen mente, entonces necesariamente si tienen mente tienen alma, ¿ok? Todo el asunto es así, porque hay una dependencia, hay una cadena de dependencia, ¿ya? De todos estos campos de energía. Entonces, el alma está dentro del plano espiritual. Y en el plano espiritual inferior todavía hay zonas que están luminosas y hay zonas que están oscuras. ¿Ok? Todavía. Pero ya la oscuridad espiritual en este caso es menor. Y todo esto de lo que habló, que descubrió, dedujo Carl Jung, a lo que le llamó inconsciente colectivo, en realidad se refiere a una parte mental, al plano mental. Pero el plano mental tiene una parte más profunda que es el plano espiritual. Y allí también existe algo como el inconsciente colectivo. Ahí hay ideas espirituales, ahí hay seres espirituales, más que ideas, seres espirituales. Porque como es la mente la que está dentro del alma, dentro de nuestros campos de energía, como es la mente la que está dentro del alma, toda la oscuridad mental de nuestra mente contamina nuestra alma. Así que eso hace que existan en el plano espiritual del alma almas que están completamente iluminadas y almas que están muy oscurecidas. Y todo el espectro de almas va desde ahí, desde las completamente iluminadas hasta las que aún están oscurecidas. Entonces puedes pensar que Jesús y Buda fueron dos almas que se lograron iluminar completamente y que dentro de este ejemplo son almas iluminadas, completamente iluminadas. ¿Ok?
Bueno, y después de esto está la parte alta o superior del plano espiritual donde tienes al espíritu. Y el espíritu en sí es otro campo de energía, mucho más grande e infinito, totalmente abarcante, que, ojo y atención con esto, que incluye dentro de sí a todas las almas de todos los seres posibles. ¿Ya? Por eso es que hay un solo espíritu y no los espíritus. ¿Ya? Solo es un espíritu. Y ese espíritu es igual que el campo superior, que es igual que Dios, porque Dios crea su semejanza. Entonces, hay otras cosas que decir también de todo esto. A ver, el cuerpo existe dentro del plano material. La mente existe dentro del plano mental y el alma existe dentro del plano espiritual, de la parte baja del plano espiritual. Pero todas estas partes de los planos son temporales. O en otras palabras significa esto que las están dentro del tiempo. Tienen tiempo. Tienen tiempo. El cuerpo que tú tienes, que yo tengo, en un momento nació y en otro momento va a morir. Así que, y de un punto a otro hay tiempo. La mente que tú tienes no ha sido siempre exactamente así y en el futuro será diferente. Así que todo esto significa que en el plano mental hay tiempo. Las ideas hermosas y las ideas horrendas que están en el campo mental son diferentes en el tiempo, ¿ya? Cada vez hay más ideas hermosas y menos oscuridad, porque eso es parte de la evolución espiritual colectiva. Pero el plano mental está afectado por el tiempo, así como el plano material de todo lo físico. Y las almas también todavía están afectadas por el tiempo y tienen tiempo. Por eso es que hay un momento, literal, en el que surgieron todas las almas y hay un momento en que todas las almas, pero en diferentes momentos, regresan a la eternidad. Pero hay ahí justo ahí en el plano espiritual lo que divide la parte baja del plano espiritual de la parte alta es que hay un punto donde el tiempo deja de existir y ya no hay tiempo. Y cuando ya no hay tiempo, lo que hay es simplemente la eternidad y el siempre. El mismo instante presente y el siempre, básicamente. ¿Ya? Y ahí está el espíritu. Ahí está el espíritu. Y entonces, si el espíritu no es temporal, quiere decir esto que no es afectado por el tiempo. Si el espíritu no es temporal, el espíritu entonces es eterno. ¿Ok? El espíritu es eterno. ¿Y qué otra cosa es eterna? Solo Dios. ¿Ok? Y si el espíritu es eterno y Dios es eterno, significa que son semejantes. Esto significa entonces que el espíritu ha sido creado por Dios. Y como es una creación de Dios, entonces el Espíritu eterno es el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de el plano espiritual que tiene dos partes, la parte baja donde están las almas y la parte alta donde está el espíritu, pero hay otro plano de existencia y ya este es el último, el cuarto plano. Y este plano, una última burbuja que incluye a todas las demás dentro de él, pero es una burbuja infinita, ¿ya? Que no tiene límites, eso quiero decir. Y esta burbuja es el plano existencial. Este es el plano de la conciencia pura, de la completa luz. Porque hay una de las cosas que tú debes aclarar, descubrir, precisar en tu camino espiritual, es descubrir cuál es realmente la naturaleza de Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Hace poco tiempo estuve hablando con una persona y yo le decía, ¿tú crees que Dios se enoja? Y ahí intentaba resolverlo, el
problema, el conflicto, la incoherencia, porque por una parte esta persona como que decía que sí y por otra parte como que decía que no. Y yo le decía, pero tú te das cuenta que hay una incoherencia y hay algo que no logra resolver, y me decía, sí, 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 es que no lo he resuelto. Bueno, todos en nuestro camino espiritual tenemos que resolver ese asunto. Tenemos que resolver la idea de Dios, que no es lo mismo que Dios en sí. Te estoy hablando de la idea, porque nosotros percibimos todo a través de ideas. Entonces, si tú crees realmente que Dios se puede enojar, entonces estás percibiendo a Dios a través de esa idea. Pero ¿qué pasaría si esa idea fuera falsa? Porque Dios solo es luz, Dios solo es amor, Dios solo es paz. Entonces, ¿qué te hace pensar que el enojo entraría en eso? También se dice que Dios es eterno, o sea que no lo afecta el tiempo y no tiene tiempo. Y también se dice que Dios es perfecto. Y todo esto son pequeños e insignificantes aspectos de Dios, pero cuando se habla de que Dios es perfecto, ¿en qué momento se supone que el enojo entraría en la perfección? Si yo como ser humano en algún momento me llego a enojar o molestar, eso en realidad es un defecto de mi carácter, de mi personalidad y de mi ego, ¿ya? De nuestros egos. Pero si existe algo que es perfecto, que yo ni siquiera puedo llegar a dimensionar y entender qué sería realmente algo perfecto, pero intentémoslo. Si Dios es perfecto, ¿realmente tú crees que esa perfección incluiría el enojo? Pues no. Y ahí está esas incoherencias que todos deberíamos resolver, porque no son las dos cosas. No es que, Dios es perfecto y también se enoja. No, no es así la cosa. Es una o la otra, pero no las dos. ¿Ya? Entonces tú tienes que resolverlo. Y yo solo te estoy intentando motivar y guiar hacia dónde está la solución, pero tú tienes que ir hacia ella. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque estábamos hablando de los planos de existencia. El más conocido y visto por todos es el plano material, donde está la materia y los cuerpos. Luego está el plano mental, de las mentes. Luego está el plano espiritual, donde en la parte baja está el alma y en la superior está el espíritu. Y finalmente está el plano existencial, donde simplemente está Dios. ¿Ya? Simplemente está Dios. Y Dios creó a su semejanza. Siempre ha creado a su semejanza. Y lo que crea Dios no lo crea separado de Él o afuera de Él, sino que lo crea dentro de Él. Y como Dios creó algo con su pensamiento, con su propio pensamiento, Dios creó algo y le dio todas sus cualidades. Entonces, si Dios es eterno, creó algo eterno. Si Dios es bueno, creó algo bueno. Si Dios es luz, creó algo luminoso. Si Dios es amoroso, creó algo amoroso. Y si Dios es perfecto, creó algo perfecto. Pero eso lo creó dentro de Él, no afuera ni separado. Porque afuera de Dios no hay nada. No hay nada más que Dios. ¿Ya? Y eso que creó es el espíritu. Por eso es que el espíritu del plano espiritual tiene todas las cualidades de Dios. Por eso es que el espíritu no tiene oscuridad. No tiene nada de eso. Por eso en la parte alta del plano espiritual solo hay luz. Y no hay nada más que eso. Y por eso es que el tiempo no llega ahí. Por eso es que el espíritu no es tocado por el tiempo. No es afectado por el tiempo. No, el tiempo no existe allí. Y por eso es que hay un solo espíritu que dentro de sí tiene todo. Ya tiene todo lo que existe. Por eso es que ese espíritu dentro de sí incluye a todas las almas de todos los universos y tiempos posibles. ¿Se entiende? Espero haber logrado explicar esto con claridad. Si no, si tienes alguna pregunta, puedes comentarme y decirme en los comentarios. Ok, entonces esos son los 4 planos de existencia, y en realidad nosotros existimos en los 4 planos, porque nuestro cuerpo es la versión de nosotros en el plano material.
la mente, nuestras mentes que no se ven, pero que cada cual experimenta, es nuestra versión en el plano mental. Y nuestra alma, que tampoco se ve, pero que cada cual experimenta, ya te conté en la clase anterior cómo se experimenta eso, ahí nuestra alma es nuestra versión en el plano espiritual. ¿Ok? Pero esto de conocerse a uno mismo y esto del desarrollo espiritual se trata de conocer tu alma y llegar al espíritu. Porque hay un punto, yo hace poco dije que hay un punto donde todas las almas nacieron y hay un punto donde todas las almas, hay un punto en el tiempo, me refiero, donde todas las almas van a regresar a la eternidad. Pero eso de regresar a la eternidad es volver al espíritu, y cuando se vuelve al espíritu se vuelve a Dios. Porque como el espíritu eterno es una creación de Dios, y en otras palabras es el Hijo de Dios, es por eso que solo se puede llegar al Padre, o sea, a Dios, a través del Hijo, a través de la creación. Y cuando nosotros estamos intentando y conociéndonos a nosotros mismos, tal como Dios nos creó, se trata de conocer nuestro espíritu eterno. Ni siquiera se trata exactamente de conocer nuestra alma. No, se trata de conocer nuestro espíritu. ¿Ya? Que en ese punto, como ya dije en otras clases, en ese punto es donde todos somos uno. Donde el espíritu del que estoy hablando no es diferente a tu espíritu. Lo que sí es diferente es tu alma de la mía. Ahí sí ya empiezan a ver las diferencias. Y de las mentes también, y obviamente de los cuerpos que ya son diferentes. ¿Ya? Pero en el espíritu no. En el espíritu no hay diferencias. En el espíritu es uno solo. Y por eso es que todo es igualdad. No hay nada más que eso. ¿Ya? Ahora, todos estos planos de existencia, el existencial, el espiritual, el mental y el material, se comunican entre ellos. Pero pasa, me da un poco de risa todo esto porque en realidad los planos inferiores, el plano más básico, quiero decir, desde el material hasta el plano más elevado y profundo, desde el existencial, desde el plano más básico simplemente hay peticiones, peticiones, peticiones y peticiones. ¿Ya? Lo que sucede en estos cuatro planos es que siempre se está intercambiando información, pero la información que se va hacia los planos superiores solo son peticiones, peticiones, peticiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O cómo resuelvo tal cosa? Y eso es todo. Y la información que baja desde el plano existencial hasta el plano material son simplemente soluciones. Nada más que eso. Entonces, si viste la clase anterior donde yo contaba algunos ejemplos personales de intuición y te dije que la intuición es un mensaje que tu alma le da a tu mente, exacto, pero ese mensaje genera una solución, es una indicación, es algo que deberías hacer para solucionar algo. Y si recuerdas esas historias que conté, descubrirás que efectivamente eran soluciones a algo, ¿ya? Pero los planos superiores en realidad no piden nada a nadie, simplemente dan soluciones, dan respuestas. Porque es como si nosotros dijéramos que Dios no nos pide nada, pero somos nosotros los que le vivimos pidiendo cosas, ya sea soluciones, guías, ayuda, etcétera. Y así va la cosa, pero cada una de estas cosas generan intercambios de información entre cada uno de los diferentes planos. Y al final todo va a parar al plano material, porque todo se tiene que expresar de alguna manera ahí. Así es como estos planos se intercomunican entre ellos. ¿Ok? Y otra de las cosas interesantes que también es bueno saber es que hay algo que existe en todos los planos. Y me gustaría, me gustaría saber si ya en este punto de esta clase se te ocurre qué es. Quizás sí o quizás no.
no importa cómo sea, pero hay algo que existe en todos los planos. Y en todos los planos existe luz. Eso es. La luz existe en cada uno de los planos, en todos los planos. La diferencia es que la luz tiene diferentes versiones de ella misma. En el plano material tienes la luz física común y corriente que tus ojos pueden percibir y también tienes la oscuridad. En el plano mental ya hablamos de que hay zonas del plano mental, regiones que tienen luz y otras que tienen oscuridad. Así que ahí sigue habiendo luz, pero hay esencialmente dos cosas que generan luz en el plano mental. Y eso es lo que te quiero decir, y esto termina siendo algo práctico también. Lo que genera luz en el plano mental es la aceptación y el perdón. Eso genera luz mental. Cuando tú lo usas, genera luz mental. Esto significa que si tú usas la aceptación y el perdón, puedes iluminar usando estas dos prácticas. ¿Ok? Y hay algo que genera luz espiritual, porque en el plano espiritual, en la parte baja, aún tienes oscuridad y siempre hay luz, como ya te dije. Y hay dos cosas que generan luz espiritual, no mental, espiritual. Y esas dos cosas son el amor y la paz. ¿Ok? El amor y la paz generan luz espiritual cuando las puedes usar. ¿Ya? Y de todos los tipos de luces que podemos llegar a utilizar, eh, la luz más poderosa, más elevada, es la luz de la paz. Porque hay algo que algunas veces le suelo decir a la gente y quizás te puede sorprender bastante esto que voy a decir. Es que hay gente que dice, y esto suena muy bonito cuando se dice, pero no es cierto. Se suele decir, la energía más poderosa del universo es el amor. Y esto suena demasiado bonito y hermoso. Es como, oh, sí, claro. Pero debo decirte que no es así. No es así. La energía más poderosa del universo no es el amor, es la paz. La paz es la energía más poderosa, no es el amor. El amor sí, claro, es poderoso. Pero si hablamos de poder, de cantidad de energía y de cosas que pueden llegar a suceder gracias a ella, la paz es superior. Así que el poder de la paz es la energía más poderosa del universo. Porque la paz ni siquiera es del tiempo. La luz de la paz es una luz espiritual, pero que proviene de la eternidad, porque ya está muy cerca de la eternidad. Está muy cerca. Y esa paz realmente es la paz de Dios. Así que la energía más poderosa del universo no es el amor, lo siento. Lo siento, no es el amor, es la paz. Así que ahora que lo has entendido, no difundas ese mensaje y di las cosas como son. Di, la paz es la energía más poderosa del universo. Porque esa es la verdad. ¿Ya? Y bueno, después ya en el plano existencial, donde simplemente está Dios, la luz espiritual, la luz existencial, quise decir, en este caso, es la sabiduría de Dios. Es su conocimiento. Es saber, conocer todo lo que existe. Todo lo que existe. Y bueno, ya para ir terminando esta clase, amigos, que espero haya sido muy interesante, útil e incluso hasta práctica, es que quiero diferenciar de lo que hablamos, quiero diferenciar los planos de existencia de lo que son las dimensiones. Porque hay gente en la espiritualidad y todo esto que se pone a hablar de las dimensiones. Tienes la teoría de cuerdas que habla de 11 dimensiones y todo eso. Y seguramente otras enseñanzas que hablan de X dimensiones y todo eso. Pero ¿sabes qué? Todo eso de las dimensiones a mí también me interesaba hace años atrás, hasta que me fui dando cuenta que era irrelevante y que no me llevaba a nada práctico. ¿Qué sacaba con este asunto de las dimensiones? Entender algún par de cosas, pero lamentablemente las cosas que entendía gracias a eso tampoco eran muy precisas
me ayudaban en nada, en realidad. ¿Ya? Entonces, en la física tienes la primera dimensión, que es simplemente una línea, el X, la segunda dimensión, otra línea hacia arriba, la Y, y luego tienes una tercera dimensión que es la profundidad, la Z, X, Y y Z. ¿Ok? Y esas son las tres primeras dimensiones. Y estas tres dimensiones generan espacio y volumen. ¿Ya? Así de simple. Espacio y volumen. Pero el espacio es algo que está regido por el tiempo. Y el tiempo es la cuarta dimensión en todo esto que estamos hablando. ¿Ya? Ahora, ¿qué sería una quinta dimensión? Sería otro, otro, otro campo, otro contexto, ahí está, otro contexto que incluya todos los tiempos posibles, porque hay infinitos tiempos. Pero hasta ahí llegamos simplemente, porque en realidad el tema de las dimensiones es algo infinito, es algo infinito. Entonces, tu vida como individuo, como persona, tiene infinitas dimensiones. Está tu versión como padre, como madre, como hijo, como tío, como estudiante, como profe, como maestro, como, no sé, tu profesión, ¿cierto? Es una dimensión, etcétera. Y al final, en un contexto mucho más grande, en un nivel fractal superior, como ya dijimos en otras clases, cada persona es un camino. Así que en ese sentido, cada persona es una dimensión de la existencia. Así que este tema de las dimensiones no tiene mucho que ver con los planos. Podemos decir que en cada plano hay infinitas dimensiones, porque al final las dimensiones son infinitas. No es que hayan 4, 5 dimensiones, 9 o 11 como dice la teoría de cuerdas. No, si el tema de las dimensiones es infinito y muy poca relevancia tiene en todo esto, ¿ya? Porque no te lleva a nada práctico. Alguna vez yo estaba hablando con alguien y me decía, yo estuve en la quinta dimensión, me decía. Y yo miraba así, decía, ¿cómo esto de que él estuvo en la quinta dimensión? Y le decía lo mismo, de que las dimensiones son infinitas. Me decía, no, 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 es que no me acuerdo cuántas me decía, supongamos que me decía que son 9. No, es que son 9. Y yo estuve una vez en la quinta dimensión. Decía, ya, decía yo. Hasta que al final terminé dándome cuenta de lo siguiente. Terminé dándome cuenta de que él hizo algo en algún momento y en esa experiencia él sintió algo. Él sintió algo. Y eso que sintió le duró un par de minutos tal vez y luego lo dejó de sentir. Y entonces él interpretó esa experiencia de lo que sintió como llegué a la quinta dimensión y me caí o algo así. ¿Ya? Y dije, y cuando llegué a entender todo esto, dije, ah, claro, por eso es que me decía, yo estuve en la quinta dimensión. Pero aquí debo decir, eso es una manera de entenderlo y de explicar algo que él sintió, que le sucedió y que es una manera completamente válida, obviamente. Pero si yo usara esa misma manera, entonces yo también podría decir, yo he estado en la quinta dimensión, pero ni siquiera, incluso podría decir que estoy en la quinta dimensión desde hace 4 años ya, desde el 2020. Pero yo nunca jamás he dicho, he llegado a la quinta dimensión, porque esa no es mi manera de explicarlo. Pero entiendo que otras maneras, otras personas tienen esa manera y está súper válido. Eh, pero me di cuenta de eso, de que a veces hay gente que utiliza ese concepto para decir, tienes que llegar a otra dimensión, pero hablar de ese tema como de las dimensiones, después de entender que son 9, que son 7, que son 11, que son no sé cuántas, lo único que te genera es un enredo, es una confusión, como eso de las dimensiones. Nada, o sea, yo creo que no es tan recomendable. Yo lo que explico en mi experiencia personal es que el 2020 tuve una experiencia en la que pasé a otro estado de conciencia y en el cual, a partir de ese momento hasta el día de hoy, me siento diferente, ¿ya?
Y es algo que, gracias a Dios, descubrí, entendí qué hice, cómo lo hice y cómo se puede generar eso en otras personas. Y por eso es que yo me atrevo a decir que soy un experto en el desarrollo espiritual, porque además enseñé esto a otras personas y algunas de esas personas lograron también eso en ellas mismas. Entonces con eso ya la demostración de que sí, de que gracias a Dios entendí las cosas con precisión y cuando alguien las quiso poner en práctica, lo logró. Excelente, fabuloso. Y eso también termina siendo algo científico. Ya, por eso una vez dije que yo también tengo un aspecto científico. Me encanta la ciencia y las cosas científicas. Entonces, esa es mi manera de explicarlo, pero no decir yo llegué a la quinta dimensión, porque eso genera mucha confusión y mucha gente. Y no es para mí recomendable usarlo, ¿ok? Pero te quería hacer esa aclaración, ese alcance, para que lo puedas llegar a entender de mejor manera y al final entender que todos tenemos un estado de conciencia concreto, específico, en el que estamos y ese estado de conciencia depende de nuestro nivel de desarrollo espiritual. Y el nivel de desarrollo espiritual que cada cual tiene depende de la cantidad de luz y de la cantidad de oscuridad que tienen nuestros campos de energía de la mente y el alma. Y eso es todo. Y nada más. Nada más que eso. ¿Ok? Bueno amigos, espero les haya gustado y servido mucho esta clase. Espero haber sido suficientemente claro con todo lo que les enseñé. Si tienen alguna pregunta, escríbanme en los comentarios. Los invito a suscribirse. Realmente el contenido que compartimos acá es contenido muy preciso y por lo mismo de alto valor. No vas a encontrar contenido tan preciso y quizás ni tampoco tan profundo como este en otros canales. Puede que haya, pero yo no lo he visto. Y por lo mismo te invito a suscribirte, no lo dejes pasar, pincha en el botón de abajo del video y nos vemos en una siguiente clase. Te mando un gran abrazo y que estés muy bien. Chao, chao.